Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Se titula El milagro de la transformación de las tinieblas a la luz. ¿Cómo se titula? El milagro de la transformación de las tinieblas a la luz. Vamos a estar viendo los capítulos 7, 8 y 9 de Hechos. Ustedes saben que en el capítulo 1 de Hechos el Espíritu Santo viene hacia los discípulos porque están unánimes juntos. Todos nos sabemos ese capítulo, amén. Ahí es donde el Espíritu Santo da un auge o una bienvenida a nuestros corazones. Y esto sucede con los dos personajes importantes que vamos a ver hoy. Uno de ellos se llama Ananías, un discípulo de Dios. Y el segundo se llama Saulo de Tarso, un personaje muy peculiar, pero muy importante porque es lo que nosotros nos basamos hoy en día. Tú te preguntarás, ¿yo me baso hoy en día en Saulo de Tarso? Claro que sí, y vamos a ver eso, amén. Bueno, yo les voy contando las historias para ir adelantando y más rápido. Ananías, había una vez en Damasco un hombre llamado Ananías, y Ananías se encontraba en la ciudad, y Dios le habló a través de una visión, y le dijo: Ananías, necesito que vayas y te dirijas hacia la calle que se llama La Derecha, y allá vas a encontrar a un señor llamado Judas, y dentro de esa casa hay un señor llamado Saulo de Tarso. Ananías, al recibir el mensaje de Dios, reaccionó de una manera atónita. Dijo: Dios mío, ¿tú quieres que yo vaya allá? ¿Tú no sabes quién es ese personaje que está allá? Ese es Saulo de Tarso. Es la persona que arresta cristianos, hombres y mujeres, y los mata. Yo no voy a ir por allá. Y Dios le dijo: Ananías, Ananías, instrumento me es escogido para llevar mi nombre a los gentiles, para llevar mi nombre a los reyes, para llevar mi nombre a los hijos de Israel. ¿Qué vemos en este relato de la palabra de Dios? Primero, Ananías como discípulo. Segundo, Dios le habló a Ananías a través de una visión. Tú y yo debemos estar expectantes todos los días de nuestra vida porque Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere decir algo nuevo, ya sea a través de una oración, ya sea a través de un sueño, ya sea a través de una visión, ya sea a través de una profecía, ya sea a través de la palabra de Dios. Lo que a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta leer. Pero si tú quieres respuesta y ir al fundamento seguro, la palabra de Dios es lo más seguro. Tercero, Ananías se opuso al mensaje de Dios. ¿Cómo reaccionó? Dios mío, pero yo ¿cómo voy a ir allá si esa persona es mala? ¿Yo cómo voy a ir allá? Y cuarto, que es lo más importante, Dios le responde: instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, los reyes y los hijos de Jerusalén. Amén. ¿Tú por qué crees que Ananías tenía tanto temor de Saulo? ¿Acaso Saulo era muy malo? Pues veamos. ¿Quién fue Saulo? Saulo de Tarso fue un hombre asesino, homicida, torturador. Le gustaba martirizar a los cristianos, atormentarlos, jugar con ellos y después quitarles la vida. Una persona en nuestro país que mate a otra persona tiene de 30 a 60 años de cárcel. Escucha muy bien, Saulo de Tarso mataba a los cristianos como un deporte. E incluso tenía el respaldo del sumo sacerdote y de los romanos. Si tú te pones a ver la historia del mundo, Saulo de Tarso era muy malo. ¿Qué otra persona fue malo que, además de gustar y deleitarse ver cómo se morían los cristianos, tenía la autoridad y el poder de hacerlo? Hitler, exactamente. Hitler tenía la misma condición de Saulo de Tarso. ¿Tú sabías que Hitler llegó a matar aproximadamente 6 millones de judíos? Y se deleitaba cómo morían porque tenía una ideología racial que nunca se llevó a cabo. Eso sucede con Saulo de Tarso. Hay una afinidad entre Saulo de Tarso y Hitler. Saulo de Tarso era muy perverso, era como el Terminator de los cristianos. Le gustaba matar a cualquier persona que invocare el nombre de Dios. En pocas palabras, si existiera un Saulo de Tarso acá, todos moríamos. Llegaba porque Saulo de Tarso mataba a cualquier cristiano y además de eso se deleitaba. Es como: pa, Rafa, te maté, jajaja. Se deleitaba ver la muerte del cristiano. Saulo de Tarso era muy perverso. Imagínate, hubo tanta muerte
en el corazón de Saulo, un espíritu de muerte tan apremiante en él, que incluso él presenció la muerte de un gran discípulo cuando él era joven, el discípulo Esteban. Y vamos a ver quién fue el discípulo Esteban, amén. Eso tú lo puedes encontrar en Hechos capítulo 7, pero yo te lo voy a parafrasear. Dice la palabra a través de Esteban. Esteban era un hombre como tú y yo, muy hermoso. Dice la palabra de Dios que era como un ángel. Amén. Somos hermosos, ¿no? Todos somos hermosos porque somos semejantes a Dios. Esteban tenía un rostro muy angelical y él hacía milagros, prodigios y señales. Y dice la palabra de Dios que un día él salió a compartir de la palabra de Dios. Él hizo el propósito y la misión que nos dejó Jesús: evangelizar a otras personas en una sinagoga. Y además de que habían personas escuchándolo, multitudes, había un grupo de personas que se llama los Liberto, los de Cirene y los de Asia. Y ellos estaban ahí no para escuchar y recibir con agrado, sino para generar disputa entre Esteban y esos grupos. Tanto así que Esteban tenía una elocuencia y una sabiduría a través del Espíritu Santo que los dejaba callados. Ellos en su impotencia optaron por sobornar a otras personas que se encontraban ahí. Les dieron dinero y le dijeron: vaya y acuse a esa persona. Ellos llegaron: mire, esa persona que se llama Esteban dice que va a cambiar nuestras leyes de Moisés y dice que un tal Jesús va a destruir el templo. En ese momento la influencia de esas personas lo tomaron y arrebataron a Esteban porque se encontraban los ancianos y lo llevaron a un concilio. Cuando los llevaron a un concilio, allá estaba el sumo sacerdote y estaban los falsos testigos. Y dijeron los falsos testigos: mira, sumo sacerdote, este muchacho Esteban dice que nos va a cambiar las leyes de Moisés. Y el sumo sacerdote dijo: ¿cómo así que nos va a cambiar las leyes de Moisés? Y Esteban le dijo: un momentico. Y empezó a relatar desde Génesis hasta Deuteronomio, todo el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Empezó a explicar desde Abraham, desde los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Empezó a explicar de José cuando lo capturaron y que sus hermanos, ¿se acuerdan de la túnica? Y que fue hacia Egipto. Después Moisés. O sea, Esteban tenía tanta sabiduría, tanta inteligencia, una elocuencia, una retórica impresionante, que la sabiduría de él dejaba callado a cualquier otra persona. Esteban era muy inteligente, pero ¿sabes por qué era muy inteligente? Porque estudiaba la palabra de Dios. Pero lo más importante, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. El domingo pasado aprendimos de los dones, amén. Los dones naturales son buenos, pero los dones naturales más los dones espirituales son aún mucho mejor, amén. Esteban, ya terminando esta retórica, ahora sí quiero que por favor vayamos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, los que no tienen Biblia dirijan su mirada hacia las pantallas. Hechos capítulo 7, versículo 51, amén. Cuando ya Esteban había terminado esa retórica tan impresionante de Génesis hasta Deuteronomio, si tú quieres realmente ahorrarte el tiempo, que no sería lo mejor, lee Hechos 7 y es un resumen de todo, amén. Cuando Esteban terminó, dijo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron en antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían dientes contra él. ¿Quiénes se enfurecían? El sumo sacerdote, los ancianos, los falsos testigos estaban airados porque Esteban los había confrontado con la palabra. La palabra te confronta, amén. Y sigue más adelante: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en los cielos, ¿qué vio? Dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, y dijo:
he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetaron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí aparece Saulo cuando era joven. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Tú cómo relacionas a Esteban? ¿Con qué personaje de la Biblia? Vamos a hacer un ejemplo. Rafa, ¿puedes venir, por favor? Necesito otra persona que pase, un hombre, gracias. Sebastián. Entonces, dice la palabra de Dios que Esteban se arrodilló. Arrodíllese. Amén. Y pueden hacerle de perfil para que la gente vea. De perfil. Así. De lado. Amén. Dice la palabra de Dios que apedreaban a Esteban. Entonces usted hace que apedrea a Esteban. Mientras apedreaban a Esteban, Esteban pronunciaba estas palabras: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cuando lo apedreaban, no era uno, eran muchísimas personas bravas porque había confrontado, lo apedreaban. Y puesto de rodillas clamó a gran voz y dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo fue la muerte de Esteban? Placentera. Amén. Ahora vamos a hacer, Rafa se para y haga así. Y ahí hay un soldado, y el soldado le va a meter una lanza en el costado. En el costado, pero así, Rafa, usted. En el costado. Y llega Jesús y le dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora sí, ya que se pueden sentar, por favor, gracias. ¿Cómo relacionamos a Esteban? ¿Con quién? Con Jesús. Esteban era un prototipo de Jesús. Esteban era un prototipo de Jesús. ¿Y quién estaba ahí presenciando la muerte de Esteban? Saulo. En pocas palabras, si Saulo de Tarso hubiese estado en los tiempos de Jesús, él hubiese estado haciendo la primera fila para clavarle esa lanza así, porque se deleitaba ver cómo morían los cristianos. Ahora volvamos a la palabra de Ananías. Amén. Ananías tenía temor de ir hacia donde Saulo de Tarso. Con razón Ananías tenía tanto temor, si Saulo de Tarso era muy malo, era muy perverso, era la persona más despiadada, no tenía misericordia. Pero Ananías no conocía algo. Ananías no conocía que hace 3 días antes Saulo de Tarso había tenido un encuentro con Jesús. Ananías desconocía eso. Y vamos a ver cómo fue ese encuentro, cómo fue el encuentro de Saulo de Tarso con Jesucristo. Dice la palabra de Dios que ya después de haber pasado la muerte de Esteban, Saulo de Tarso creció, ya era un poco más joven. Y él respiraba muerte. Dice la palabra de Dios literal, respiraba muerte. Le gustaba deleitarse, ver cómo tú y yo, si estuviéramos en el tiempo, moríamos. Y él necesitaba el aval, porque dirigirse hacia Damasco necesita una orden. Y él creó una carta: Señor sumo sacerdote, señor romanos, necesito que por favor me dejen ir a Damasco porque voy a arrestar a cualquier cristiano, ya sea hombre o mujer, y si llegado a caso me dan ganas de matarlo, lo mataré. Y los romanos le dieron el sello, le dieron el aval. Él tomó esa carta y se fue y se dirigió hacia Damasco. Dice la palabra de Dios que cuando él llegó a Damasco, ya llegando a Damasco, una luz le resplandeció, lo rodeó. Era tanta la intensidad de esa luz que Saulo de Tarso se tiró al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le respondió: ¿quién eres? Y la voz le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú me persigues. Y ahí Saulo de Tarso sí empezó a temblar, dice la palabra literal que empezó a temblar. Y Saulo de Tarso le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y Jesús le respondió: necesito que por favor vayas a la ciudad de Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. En ese momento el resplandor de luz se fue inmediatamente, y las personas que iban acompañando a Saulo, los guardias o los soldados, lo tomaron de la mano. Ellos, dice la palabra, que ellos habían escuchado la voz también, pero la luz no los dejó a ver quién era.
Tomaron a Saulo de Tarso por los brazos, por las manos y lo llevaron hacia Damasco. Dice la palabra de Dios que no comió ni por 3 días, ni bebió agua por 3 días. Saulo de Tarso había quedado ciego. Amén. Ese fue el encuentro con Jesús. No fue tan bonito encontrarse así con Jesús, ¿no? Pero necesitaba un encuentro porque, ¿qué decía? Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, ¿a quién? A los gentiles, a los reyes y a los hijos de Jerusalén. Amén. Ananías conocía sobre la vida de Saulo, por lo que escuchaba de la gente, pero no sabía el encuentro que había tenido con Jesús y lo que Dios tenía preparado para él. Escucha muy bien esto. Ananías veía a Saulo de Tarso como un criminal, pero ante los ojos de Dios, lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, lo usó para convertir en la nada lo que el mundo considera importante. De pronto tú y yo, ante el mundo, nos menosprecian. En la universidad, ¿cómo se puede menospreciar a una persona? Cuando no se lee libros, la otra persona es ignorante. Cuando tú no te lees la palabra de Dios, tú eres un ignorante. Tú necesitas educarte y necesitas también educarte en lo espiritual. Amén. Hay mucha gente allá afuera que nos menosprecia por nuestra condición espiritual, que nos menosprecian por creer en Dios. ¿Por qué nos tienen que menospreciar en Dios? O hay incluso, peor aún, nosotros menospreciando a lo que la sociedad menosprecia, a un vagabundo, a un homosexual, a un ladrón, a un asesino, hasta un violador. Tú te preguntarás, ¿un violador? Más adelante veremos cómo Dios opera ahí. Amén. Sigamos. Quiero que por favor vayamos a Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16. Hechos 9, 15 al 16. ¿Qué dice Hechos 9, 15 y 16? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En ocasiones de la vida, tú y yo juzgamos a las personas por su manera de vivir, por su pasado, por sus pecados. Vemos a esas personas sin valor y no nos damos cuenta que Dios la ve como un instrumento para llevar a su nombre. Escucha muy bien esto. Hay personas que se toman el atrevimiento de ser como Dios. A veces tú y yo nos tomamos el atrevimiento de ser como Dios, de juzgar a las personas conociéndola y no conociéndola, jugando a ser juez, jugando a ser Dios. Es por eso que tú y yo no debemos juzgar a una persona porque peca de manera diferente a ti. ¿Cómo así? Un mentiroso al lado izquierdo, al lado derecho es una persona rebelde, grosera con sus papás. Amén. La persona mentirosa le dice: mira, tú que eres grosero nunca vas a prosperar, tú que eres rebelde con tus papás y no los honras, te vas a morir rápido porque no vas a tener larga vida en esta tierra. La persona mentirosa está juzgando al pecador porque no tiene ese pecado de la mentira. Pero el mentiroso, ¿cómo se llama el pecado? Mentira. El pecado, todos, tú y yo, nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso tú no tienes que juzgar a las personas. Tú no te tienes que tomar el atrevimiento de ser Dios y juzgar a otras personas. Escucha bien, entonces, ¿quién lo juzgará si está cometiendo errores? Acá en la iglesia se te comparte la palabra, pero ni yo ni tú me puedes juzgar, ni yo a ti te puedo juzgar. ¿Saben quién puede juzgar? Dios. Dios es el único que te puede juzgar porque Él sí es justo. Escucha bien, el único que se llama Padre en la tierra y en el cielo es nuestro Padre celestial. No hay ningún hombre para llamar Padre. Amén. Dios es justo. Él es tan justo que es justo hasta con sus enemigos. Entonces, bueno, ¿y qué sucede cuando nosotros cometemos pecados? Esa es la pregunta, ¿no? Dios perdona nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos de corazón. Es muy diferente arrepentirse a tener remordimiento. Remordimiento es que tú toda la semana hiciste algo malo y te sientes: ay no, Dios mío, perdóname, perdóname, Dios, perdóname. Y vuelves a cometer el mismo error, el mismo pecado.
Eso se llama remordimiento. Arrepentimiento es cuando realmente tomas la decisión de arrepentirte de tus actos y no lo vuelves a hacer. Amén. Entonces, Él perdona nuestros pecados. Amén. Pero no significa que las consecuencias de nuestros pecados no debamos afrontarlas. Te lo vuelvo a repetir. Él perdona nuestros pecados, pero no significa que las consecuencias de nuestros pecados no debamos afrontarlas. Una persona que sea pecadora, se arrepiente, Dios perdona sus pecados, pero hay consecuencias que Él tiene que afrontar. Hay consecuencias que Él tiene que pasar ese obstáculo a través de Dios. Por eso las tinieblas es tan difícil de salir. Por eso tú necesitas darle la mano a esa persona que está caída. Ese es el mensaje de hoy. El milagro de transformación de las tinieblas a la luz. Vimos que Ananías tenía temor, ¿cierto? Ananías tenía temor por lo que era Saulo de Tarso. Escucha bien, Ananías, a pesar del temor que sentía por Saulo, él obedeció a Dios. Se dirigió hacia él, puso las manos sobre él. E inmediatamente le cayeron de los ojos como escama, recobró la vista, y fue bautizado en el Espíritu Santo. Una persona que tiene el encuentro con Jesús, cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Jesús, no solo llega al milagro, sino también consigo los dones del Espíritu Santo. ¿No te parece eso espectacular? Dios te perdona de todos tus pecados. El milagro que tú tienes, Dios te lo va a dar. Pero además de eso, te da los dones del Espíritu Santo. Y tú dirás, bueno, ¿y yo para qué necesito los dones del Espíritu Santo? Es que con los dones del Espíritu Santo tú puedes hacer milagros. Y bueno, ¿y es que acaso yo voy a sanar a un paralítico? Cuando tu mamá, tu papá tenga cáncer, tú puedes orar y hay milagro. Cuando tu casa esté en caos por parte financiera, tú puedes orar y tú ves una deuda y tú vas a pagar la cuota. Cuando tú ves, todo está saldado. Cuando tú compartes a tu papá y a tu mamá que toda su vida fueron religiosos a morir, que toda su vida fueron groseros, fueron borrachos, te golpearon, y tú empiezas a orar por ellos, y ellos vienen acá a la casa de Dios y levantan las manos y adoran y se olvidan de su pasado porque pasaron de las tinieblas a la luz. Eso se llama milagro. Por eso tú necesitas los dones espirituales para hacer esas cosas que ni en la carne lo podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Con el Espíritu Santo. Amén. Así que tú debes anhelar con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, tener un encuentro con Jesús. Porque Él está esperando a que le abras la puerta. Él está esperando a cenar contigo. Saulo de Tarso no tuvo un encuentro tan bonito. Yo no sé cuál es el encuentro que tú necesites, pero tanto tú y yo necesitamos un encuentro todos los días. Los ayunos es para tener un encuentro. Un día en la casa de mi padre es para tener un encuentro. La fiesta de bienvenida es donde somos bautizados a través del Espíritu Santo. Las oraciones ¿sabe qué me impacta de Bogotá? Bogotá es una capital que tú te puedes imaginar, están todas las bandas, ñeros, los punquetos, todas eso tiene un nombre, subcultura, sí, todas esas personas que uno dice, bueno, ¿y uno cómo le llega a Dios? Pero eso es un porcentaje muy mínimo. Hay muchísimos cristianos en Bogotá. Los rolos, antes de ir al trabajo, ¿sabe qué hacen? Van a la iglesia a las 5 de la mañana a orar. Y no solo llegan 4, llegan miles de personas a orar. Miles de personas en la iglesia del pastor Andrés Corzón, en su presencia, en la iglesia del pastor Eduardo Cañas en el Manantial, la iglesia del pastor Ricardo Rodríguez, la iglesia del pastor César Castellanos, Misión Carismática, Generación 12, tienen esa costumbre que es tan hermosa de antes venir a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrán para la añadidura. Porque ellos entendieron que cuando primero vienen a la casa a orar, su trabajo es próspero, su esposo lo ama, su esposa la ama, sus hijos son obedientes, todo sale bien porque ellos buscan primero a Jesús. Tú debes anhelar un encuentro con Jesús. En ese momento, cuando Ananías estaba orando por Saulo de Tarso, dijo: hermano Saulo. Ananías literalmente se expresa así en la Biblia: hermano Saulo. ¿Tú crees que una persona que mató realmente a tus amigos en Cristo, tú le vas a decir hermano?
Yo creo que no. Pero Ananías estaba profetizando, estaba diciendo, hermano Saulo, estaba dándole esencia de lo que él iba a hacer, estaba profetizando en el futuro. Por eso tú tienes que profetizar a esos huesos secos que recobren vida. La palabra profética es esencial para tener una vida con propósito en Dios. La profecía, las lenguas son también esenciales. Las lenguas es cuando tú abres la percepción espiritual. La fe es que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú crees lo que no has visto para traer de lo espiritual a la parte real. Así pasa con las lenguas. Son palabras extrañas que tú no conoces, desconoces, y esas lenguas tú traes toda la parte espiritual a la tierra. La profecía y las lenguas debe ser algo común en ti. Yo te insto a que tengas un encuentro con Jesús y empieza a profetizar. Empieza a hablar en lenguas y verás un cambio sobrenatural. Amén. Yo te pregunto, te voy a hacer unas preguntas. Yo te pregunto, ¿te da temor compartir a tu esposo? ¿Te da temor compartir a tu esposa? ¿Te da temor compartir a tus hijos? ¿A ti te da temor a tu jefe? Porque sabes que tu jefe es hostil, te pone más trabajo de lo que debería hacer. Y tú estás ahí porque necesitas ganar el salario y un sueldo, pero tú sabes que en él hay algo escondido. Es un instrumento escogido, me es este para llevar mi nombre. ¿Te da temor de compartir de Dios a tu jefe? A tus amigos. Escucha bien, los verdaderos amigos son los que te acercan a Jesús. Los que tú consideras amigos, ellos te alejan de Dios. ¿Te da miedo compartir a tus familiares? Están compartiendo en Navidad y hubo una fricción entre familiares y desde ahí no se volvieron a hablar y tienes ese rencor. No, yo no le hablo a esa persona, siendo el hermano, la hermana. Mire, familias pasan sin días hablando, no hablan, porque el papá con el hijo, la mamá con el hijo, el papá con la hija, la mamá con la hija tuvieron una fricción y deciden no hablar. ¿Ahí qué están produciendo? Cosas malas, negativas. El ambiente espiritual se está contaminando. ¿Te da temor pedir perdón? ¿Tienes mucho orgullo y prepotencia para decir, hermana, yo sé que tú fuiste la que cometiste? No, así tampoco, porque sí. Hermana, yo te pido perdón. Y la hermana va a decir, está bien, yo te perdono. El perdonar es lo más esencial. Tanto así que tú y yo necesitamos toda la vida que Jesús nos perdone. Amén. Déjame decirte que Ananías también tuvo temor, pero lo más importante, obedeció e hizo la voluntad de Dios. Tú debes ser un Ananías por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu jefe, por tu vecino, por tus hermanos, por tus amigos, por tus familiares o cualquier desconocido. Tú tienes que ser un Ananías. Ahora yo te pregunto, ¿eres tú un Saulo de Tarso? ¿Eres tú un pecador? Que todos somos pecadores y necesitamos de un Ananías que nos muestre el camino. Déjame decirte que estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en el lugar indicado donde Dios te va a mostrar la directriz de tu vida. Necesitas a un Ananías, pero tú también eres un Ananías por tu familia, por tu esposo, por tus amigos del colegio, de la universidad, por tus amigos de la empresa, por tu jefe. Tú eres un Ananías, tú no puedes ser egoísta. ¿Sabes qué pasa si Ananías no hubiese ido a la casa de un señor llamado Judas y colocarle las manos en Saulo de Tarso y darle el Espíritu Santo? No hubiese dado la cosa más impresionante que vamos a ver más adelante. Amén. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de estar en el reino de Dios. Vamos a ver esas consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de estar en el reino de las tinieblas? Dolor, muerte. ¿Cuál es la causa de estar en las tinieblas? El pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Esas concupiscencias que hay en tu corazón te llevan constantemente ¿a qué? A pecar. Amén. Vamos a ver en Efesios capítulo 5, versículo 8 a 10, por favor. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primero, las consecuencias de estar en el reino de Dios. Primero, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Déjame decirte, el mayor milagro que puede existir en el mundo
es el milagro de la transformación de lo sobrenatural. Este año, como nosotros lo consideramos, el año de transformación y cambio para volar más alto. Este es el cambio más impresionante que puede existir. ¿Por qué? Porque cuando tú antes eras grosero y estabas en las tinieblas y conociste de Jesús, tuviste un encuentro con Él y te bautizaste, ahora eres una persona que no eres grosera, que te machucas y no dices ninguna grosería, que no llegas a la casa borracho, que no le pegas a tu esposa, que no eres irresponsable con tus hijos. Ahora cuando tú eres hijo, tú antes le faltaba el respeto a tus papás, te burlabas de las creencias de tus familiares, y ahora que tú conociste a Jesús, viste la salida de tus problemas. En la drogadicción, que tú pensabas que era una mentira, que era una recreación social, y ahora te das cuenta que saliste de eso y lo que te estaba atando eran las drogas. Hay muchas cosas que te atan el pasado. Por eso el milagro de la transformación es el milagro más grande que puede existir. Amén. Segundo, porque el fruto del Espíritu Santo es en todo: bondad, justicia y verdad. Tienes que ser bondadoso. Cuando ya estás en el reino de Dios, tienes que ser bondadoso. No tienes que ser egoísta, comparte de Dios, por favor, cumple la tarea y la misión que Jesús te mandó: evangelizar a las personas. Justicia. Cuando nosotros estamos en las tinieblas, pensamos como Dios, vemos como Dios y actuamos como Dios. Amén. Antes éramos tinieblas y no nos imaginábamos, bueno, ¿y cómo actuaría Jesús en esta ocasión? Ahora cuando tenemos a Dios, pensamos como Dios, vemos las cosas como Dios la ve y actuamos como Dios actúa. Amén. Tercero, comprobando lo que es agradable al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esas son las consecuencias. Se te activa tu fe, se te activa la esperanza, se te activa a creer. Dice la palabra de Dios que el encuentro que tuvo Saulo de Tarso con Jesús es el milagro de transformación, de ser un hijo de las tinieblas a ser un hijo de la luz. Escucha bien, ya no era Saulo de Tarso, sino era el gran apóstol Pablo. Eso me impactó a mí. Ya no era Saulo de Tarso el que mataba a los cristianos, llegó a convertirse en el gran apóstol Pablo. ¿Cómo así en el gran apóstol Pablo? Sí, en el apóstol Pablo fue aquel que escribió más libros del Nuevo Testamento, aquel que, inspirado por el Espíritu Santo, creó las doctrinas, los fundamentos y los principios que hoy en día tú y yo necesitamos para vivir. Saulo de Tarso en las tinieblas pasó a ser hijo de luz y se convirtió en el gran apóstol Pablo. ¿A ti no te parece eso importante? Yo creo que tú deberías dar un aplauso a Dios por la vida de Saulo de Tarso, con la cosa que nos hizo en la Biblia. Y vamos a ver cuáles fueron los libros que escribió Saulo de Tarso. Por favor, vamos a ver las diapositivas. Libros escritos por Saulo de Tarso. Amén. Siguiente. Saulo de Tarso, siendo la persona que mataba a los cristianos, ahora es el gran apóstol Pablo, escribió Romanos. Y si nos ponemos a indagar, a explicar, nos seguiría todo el tiempo. Entonces ahí está enfatizado y yo se los voy a leer. Amén. Romanos. En esta importante carta, San Pablo escribe a los romanos acerca de la vida en el Espíritu que es dada por la fe a los creyentes en Cristo. El apóstol Pablo le reitera la gran bondad de Dios y les declara que a través de Jesucristo Dios nos acepta y nos libera de nuestros pecados. Siguiente libro que escribió Saulo de Tarso, que ahora es Pablo, Primera de Corintios. Esta carta trata específicamente con los problemas que estaba enfrentando la iglesia de Corinto: disensión, inmoralidad. ¿Inmoralidad qué? Inmoralidad sexual o inmoralidad de la parte moral. Problemas de forma en la adoración pública y confusión acerca de los dones del Espíritu. Siguiente. Segunda de Corintios. En esta carta San Pablo escribe sobre su relación con la iglesia de Corinto y los efectos que algunos falsos profetas habían producido en su ministerio. Amén. Gálatas. Esta carta expone la libertad del creyente en Cristo con respecto a la ley. Pablo declara que solo por fe, como todos los creyentes, son reconciliados con Dios. Siguiente. El tema central de esta carta es el propósito eterno de Dios: juntar de muchas naciones y razas a la iglesia universal de Jesucristo. Lo escribió Pablo. Siguiente,
Filipenses, el énfasis de esta carta es sobre el gozo que el creyente en Cristo encuentra en todas las escrituras de la vida. San Pablo le escribió estando en la cárcel. Siguiente. Colosenses, en esta carta San Pablo les dice a los creyentes de Colosas que hagan a un lado sus supersticiones y que pongan a Cristo en el centro de sus vidas. Supersticiones, ahí es donde tú te das cuenta de lo que es la religión. Amén. Siguiente. ¿Es ahí? Sí. Primera de Tesalonicenses, San Pablo da consejos a los cristianos de Tesalónica en cuanto al regreso de Jesús al mundo. Segunda de Tesalonicenses, como en su primera carta San Pablo habla del retorno de Jesús al mundo, también trata de preparar a los creyentes para la venida del Señor. Siguiente. Primera de Timoteo, esta carta le sirve de guía a Timoteo, un joven líder de la iglesia primitiva, así como tú y yo que somos jóvenes y todas las personas que han pasado por ese proceso. San Pablo le da consejos sobre la adoración, el ministerio y las relaciones dentro de la iglesia. Este capítulo es para nosotros los jóvenes. Siguiente. Segunda de Timoteo, es esta la última carta escrita por San Pablo. En ella lanza un último resto a sus compañeros de trabajo. ¿No falta más o falta otra? ¿Otra? Tito, Filemón es instado a perdonar a su esclavo Onésimo, quien habla tratado de escaparse, también a aceptarlo como a un enemigo, a un amigo de Cristo. Amén. Amén. En total, ¿cuántos libros escribió? ¿12? 12. Amén. Cuando ya has tenido un encuentro con Jesús, además de recibir el milagro, también recibes al Espíritu Santo. Es por eso que necesitas saber eso. Cuando tú ya tienes un encuentro con Jesús, ya has aceptado al Espíritu Santo, estas son las recomendaciones que yo te hago, pero no que yo te hago, sino que lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Qué dice Efesios 4:30? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Necesito que por favor Rafa y Sebastián vuelvan a pasar. En la palabra de Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y hay otro versículo que dice, no apaguéis los dones del Espíritu Santo. Yo tuve la oportunidad de estar en un ayuno con los pastores de la Asociación de Amisur y empezaron de una manera tan chévere, empezar a preguntarse, bueno, ¿y cómo uno daña el ambiente espiritual que se corta del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios que es a través de entristecer. Primero que todo, tú tienes que entender que el Espíritu Santo es una persona. Escucha bien, el Espíritu Santo no es un objeto que está en una iglesia, el Espíritu Santo no es un objeto que está pegado en tu casa, el Espíritu Santo no es un objeto que está pegado en la ciudad, en los lugares más altos. El Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo es una persona divina que quiere tener un encuentro contigo, porque el Espíritu Santo, Jesús y Dios es ¿qué? Uno solo. Amén. Entonces, Rafa es el Espíritu Santo y Esteban, Sebastián es cualquier persona. Sí, bueno, sí, perdón, Sebastián. Entonces, está Sebastián y Sebastián está con el Espíritu Santo, ya tuvo un encuentro con Jesús, fue bautizado, está con el Espíritu Santo, pero llega el momento en donde Sebastián comete cualquier pecado que sea. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Se entristece. Yo te pregunto, una persona, cuando tú estás conversando con una persona en un restaurante y tú comentas algo que lo pone triste, ¿esa persona se va a quedar ahí? No, la persona por más está afligido y con una cara así, pero se va y no vuelve a ver, no te vuelve a llamar, no te vuelve a escribir, oye, ¿dónde estás? No, él se desaparece. Cuando Sebastián comete un pecado, el Espíritu Santo se pone triste, triste. El Espíritu Santo se aleja. Ahora, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios dice, apaguéis los dones del Espíritu? Entonces está Sebastián y está el Espíritu Santo. ¿Y apagar qué es? Cuando, por ejemplo, yo estoy viendo televisión, y estamos viendo el partido de cualquier equipo, yo lo prendo. Y llega, digamos mi hermana, no sé mi hermana, llega mi hermana y coge el control y apaga el televisor. ¿Cómo yo me siento? Mal. Y me voy. Apagar es cortar, apagar es quitar, apagar es erradicar. Sebastián cometió cualquier pecado, cortó y apagó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va.
Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el Espíritu Santo. Aquí cuando uno comparte debe ser prudente de las cosas que uno dice. Allá en el colegio tú tienes que ser prudente como tú te relacionas con tus amigos. En el trabajo tú no te tienes que contaminar, tienes que influenciar a ellos para el bien. El Espíritu Santo es una persona divina. ¿Y se apaga por qué? O sea, o se va literal ¿por qué? Porque lo entristeces y porque lo apagas. Amén, ya se pueden sentar. Cuando tú estás en el reino de la luz, ¿qué vas a hacer? No vas a apagar al Espíritu Santo y tampoco lo vas a ¿qué? A entristecer, amén. Segundo, Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura. La raíz de toda enfermedad es la amargura. Escucha bien, esto está comprobado científicamente, que si tú tienes amargura, rencor y no perdonas, puedes contraer contigo enfermedades, cáncer. Es real. Perdona a tu mamá, perdona a tu papá, perdona a tus amigos, perdona a tus hermanos, perdona al pastor por si pasó en el centro comercial y no te vio. Ay, me ofendió. Escucha bien, el grado mayor de madurez es estar ofendido. Ay, no, pasó por mí, no me dio cumpleaños. Ay, eres un inmaduro. Espiritualmente eres un inmaduro. Necesitas sanar tu corazón, perdonar. No debe haber en ti amargura. Segundo, enojo. Se enfada o se molesta con nada. Se enfada y se molesta con nada. Está en la casa y le dijeron: hola, ¿cómo está? Ay, quítese ahí. Se enfada con nada. Eso no debe estar en tu corazón. Ira es furia y actúa con golpes. Digamos el esposo y la esposa: ay, quítese de ahí, no me moleste, hijo. Eso es la ira. Eso es la ira, es furia. ¿Y cómo actúa? Actúa a través de golpes físicos y con palabras. Escucha bien, una palabra puede ser más hiriente que un golpe físico. El tú decirte a tu hijo: ¿se va a levantar o no? Y uno está durmiendo. Venga, digamos el ejemplo, está durmiendo. ¿Se va a levantar? Usted no sirve para nada. Esas expresiones dañan el corazón de una persona. Y tú ¿sabes tú por qué actúas así? Porque tus papis hicieron lo mismo contigo. Pero tú estás hoy en este día que pasaste de las tinieblas a la luz, amén. Vamos a pasar a la luz siempre y nos vamos a ir con Jesucristo, amén. Tercero, maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Es maldecir todo. Bendecir es bien decir. Maldecir es hablar mal. Eso es maldecir. Estás trayendo a tu vida palabras negativas y eso te atrasa espiritualmente. Y cuando te atrasa espiritualmente, ¿qué pasa? Te atrasa y te estanca en la vida. No maldigas ni a tus hijos. No te expreses así. Tú eres un hijo de luz. Tú te expresas de otra manera. Tú te expresas de una manera diplomática, cordial. Hola, Víctor, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Sí, de una manera diferente. Cambia este mundo. Este mundo está para cambiarlo, no para vivir como estamos viviendo ahora. Amén. Y por último, toda malicia. ¿Qué es malicia? Encubrirse para perjudicar a los demás o sacar provecho. ¿Cómo lo diríamos en nuestras palabras coloquiales? Un asolapado. Tira la piedra y esconde la mano. Se quiere encubrir, quiere sacar provecho. ¿Cómo conocemos eso? Que eso está el boom. Que yo creo que los políticos se van a agarrar de eso para ganar las elecciones presidenciales. ¿Cómo se llama? Corrupción. La malicia es casi afinidad o similar a la corrupción. Quieren encubrirse y sacar provecho de ti y de mí. Pero tú y yo estamos para cambiar nuestra vida y para cambiar las vidas de los demás. Amén. Y tercero, antes, sed benignos. ¿Qué es benignos? Ser comprensivo y tener simpatía. Ser comprensivo es entender. Y eso es algo muy esencial que tú tienes que cambiar primero tu chip en la mente para poder actuar. ¿Qué es ser comprensivo? Comprensivo es cuando tú vas y llegas a tu casa y tu mamá te regaña, tu mamá no conoce a Dios y te insulta y te dice grosería. ¿Qué dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Tú no tienes que responderle a tu mamá igual. Tú debes entender que tu mamá es así
porque es un espíritu inmundo, un demonio que la está atormentando. Debes ponerte en los zapatos de esa persona, entenderla, ser comprensión y con tu familia, también con la gente de afuera. Ayer estábamos en un concierto y a mí me daba tristeza ver todos esos indigentes por Quebrada Seca, la parte del comercio, Quebrada Seca, muchos indigentes, muchos travestis, homosexuales, ladrones. Ellos necesitan de Dios, amén. Y yo creo que va a haber un propósito de hacer brigadas de salud, de ir a ayudar a esas personas, de cortarle el cabello, de enseñarles la palabra, amén. Necesitamos hacer cambios en este mundo, unos con otros, misericordiosos. La palabra misericordia viene de corazón abierto. Tener misericordia, por ejemplo, si tú eres empleador y sabes que tus empleados, tu empresa queda al otro extremo de la ciudad y tú dices, pues a mí no me importa, usted llega puntual. No, tienes que ser misericordioso. Tienes que ser misericordioso porque Dios es misericordioso contigo. Tienes que perdonar, tienes que ser benigno, entender la situación de la otra persona, amén. ¿Hemos aprendido? Yo he aprendido mucho. Yo quiero que por favor te pongas en tus pies y quiero contarte un relato que yo creo que todos los conocemos, pero debemos entender este ejemplo y vas a entender lo que es el milagro de la transformación. Dice la palabra de Dios que Jesús se encontraba con un grupo de fariseos. Había un grupo de fariseos. Usted imagínese unas personas religiosas, como una persona religiosa, con traje blanco, así sí, una persona religiosa es así. Estaba Jesús y había una prostituta. ¿Cómo llama la sociedad a la prostitución? Trabajadora sexual, ¿sí? Esa también es otra predicación, llamar al pecado como es el pecado. Prostitución, prostitución. Las drogas, drogas. No es que yo fumo marihuana para recrearme, no, eso se llama adicción. El pecado es pecado. Y estaba la prostituta ahí. Déjame decirte, en nuestra sociedad nosotros rechazamos a las prostitutas. En nuestra sociedad nosotros rechazamos al pobre. En nuestra sociedad nosotros incluso rechazamos a las personas que tienen enfermedades. Tú y yo somos el cambio. Dice la palabra de Dios, la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante es el amor, porque Dios es amor. Toda la palabra de Dios, hay un momento en donde hay atributos, Dios todopoderoso, Dios que mete su mano fuerte y me saca del pozo cenagoso y me pone en lugares celestiales. Él es Dios ganador de batallas, es Dios creador del universo y de ti y de mí. Pero la palabra de Dios dice, Dios es amor. Dice la palabra de Dios, Dios es amor. Es el único verso que define la esencia de Dios. Dios es amor. ¿Cómo llama la sociedad amor? La sociedad llama amor a personas que realmente no conocen lo que es el verdadero amor. Existen tres tipos de amor. El amor ágape, que es el amor sobrenatural de Dios. Existe el amor eros, que es la atracción hacia otra persona. Existe el amor filial, que es el amor hacia la familia. Pero el verdadero amor que nunca te falla es Dios. Dios es amor. Amor, amor. Escucha bien esto, que esto te va a impactar y te va a estremecer. Dice la palabra de Dios, maldito. Maldito, ¿qué es maldito? Maldito es pecado. ¿Y pecado qué significa? Acarrear condenación. Y todo lo que tú haces no prosperará. Eso es maldito. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tú no puedes confiar en mí. Tú no puedes confiar en ti mismo. Tú tienes que confiar en Dios, en Jesús y el Espíritu Santo. Él es el verdadero amor.
Ya entendemos el concepto de lo que es amor. Estaba el grupo de los fariseos, los religiosos. A un lado estaba Jesús y había una prostituta. Y llegan los fariseos y dicen: Jesús, la ley nos manda a que tenemos que apedrear a esta persona porque la vimos en prostitución. Jesús tomó una piedra, se agachó, tomó una piedra, y al otro lado estaba el grupo de los fariseos. Van a haber dos grupos: el grupo de los religiosos y el grupo de los espirituales. El grupo de las personas que juzgan a las otras personas y no ven sus errores. Jesús dice: mira la viga que hay en tu ojo, deja de ver la paja del ojo de tu prójimo. Empieza a ver tus errores primero. Yo a ti no te puedo compartir de fe si yo no tengo fe. Tú no puedes juzgar a otra persona, el único que puede juzgar es Dios. Y Jesús toma esa piedra y le dice: bueno, si quieren apedrearla, la persona que no tenga pecado sea que tire esa piedra. Y no, ahí la Biblia no dice cuánto tiempo transcurrió, no cuánto lapso de tiempo pasó, pero las personas iban soltando la piedra, ¡puf!, iban cayendo al cielo, ¡puf!, 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 ¡puf! Muchas piedras. Jesús puso la piedra, esos fariseos se fueron y la prostituta estaba ahí arrodillada, esperando como Esteban, esperando que la apedrearan, de que la sociedad lo juzgara, de que no hubiera amor. Y déjame decirte que lo más esencial de esta vida, Jesús se acercó a ella. Jesús se acercó a ella. Y déjame decirte que yo creo que esa prostituta realmente sintió lo que es el amor de Dios, el amor del Espíritu Santo, el amor de Jesús. Él se acercó, se arrodilló, la tomó de la mano y le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero lo más esencial, el pecado se perdona por gracia. Nosotros somos salvos a través del Cordero de Dios, a través del Cordero inmolado en la cruz. Dios nos ve perfectos. Y estaba la prostituta ahí. Jesús le iba a tomar la mano. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero esto es lo que tú tienes que entender: no lo vuelvas a hacer más. Dios te da una oportunidad. Dios es justo. Está justo que hasta con sus enemigos. Pero tú tienes que afrontar las consecuencias del pecado. Arrepiéntete, pero no lo vuelvas a hacer nunca jamás en tu vida. Déjame decirte que eso se trata la iglesia. Eso se trata el reino de Dios. Amén.